Hola a todos. Hoy estoy aquí con el único Gabriela Montero Medina. Y hoy estaremos a hablar sobre los rasgos de personalidad y por qué hay tantos divorcios hoy en día. Interesante. Vale. Gabriela, ¿piensas que nuestra personalidad está determinada más por nuestra herencia genética o por factores ambientales? Factores ambientales. ¿Y por qué? ¿Cómo sería eso? ¿Por qué factores ambientales? ¿Cuáles ejemplos me puedes dar? Como donde tú era creído y nacido, o el lugar donde tú vivo como un niño, y las personas a quien acerca de ti cuando tú eras un niño. Sí, pues yo creo que definitivamente es la mayor parte es por eso. Porque yo, siendo antropóloga, conozco que, sé que los factores culturales, más que ambientales, son una de las razones principales por las cuales nosotros tenemos un tipo de personalidad. Entonces, por ejemplo, depende mucho en este tema cómo tú creciste y cómo viste que tus papás se comportaban, o tu familia, o hasta tus amigos. Entonces, creo que sí hay algunos factores genéticos, pero que no son determinantes en estas cosas. ¿Ellos son muy pequeños en el gran pictura? Sí, yo creo que es más del 90% aspectos culturales. ¿Piensas que si tú serías nacido en los Estados Unidos, tú serías una persona diferente? ¿O? Sí, completamente. Yo llevo aquí menos de un año y ya soy una persona diferente. Sí. Entonces me imagino que naciendo aquí, pues todos mis valores, mis tradiciones, todo sería distinto, y eso es una gran parte de lo que yo soy ahora. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, yo quería abrazar a todos y como tener muchísimos amigos y hablar todo el tiempo, porque así somos en México. Y aquí la gente no está acostumbrada a eso, es como, hola. Entonces ahora yo he aprendido muchas cosas de cómo comportarme de una forma diferente a como yo soy en México. ¿Y cuántos tiempo ha tomado a convierte acostumbre a estas cosas en la cultura de los Estados Unidos? Pues yo creo que nunca voy a poder acostumbrarme totalmente, pero creo que ha sido rápido porque yo he vivido en muchos países. Entonces viví, por ejemplo, en Alemania. ¿Cuándo? Cuando tenía 14 años. ¿Por cuánto tiempo? Primero hice un intercambio académico por 6 meses. ¿Por la escuela segunda? Sí, por mi escuela. Y después regresé como por otros 6 meses más o menos. Entonces, como viví tan joven en otro lugar, siento que mi personalidad se adapta muy fácilmente a los lugares diferentes. Además, como soy antropóloga, como tengo como el contexto académico que se necesita como para entender las cosas que están pasando y cómo comportarse frente a esas cosas,
pienso que es más fácil para mí que para otras personas. También tiene mucho que ver que yo hablaba inglés antes de venir aquí. Y entonces eso facilita el proceso. ¿Cuándo aprendí inglés? Desde que soy niña. Ahí en México las escuelas enseñan inglés como una materia y es estándar, es permanente, como que todas las escuelas enseñan inglés. Y también, por ejemplo, vemos muchas películas en inglés, escuchamos música en inglés. ¿En la escuela? No, en la vida. En tu pues, casa ajá. y en Sí. los restaurantes. Sí, en todos lados. Entonces, pues casi todos en México hablan inglés. ¿Y dónde en México? ¿De dónde eres? Soy de una ciudad que se llama Puebla. ¿Puebla? Está como a 2 horas de la Ciudad de México. Es una ciudad muy grande, pero no tan grande como la Ciudad de México. ¿Es 2 horas sur o Al este. este? ¿Y todos y el resto de tu familia viven en México? Sí, todos viven en Puebla. Sí, en mi ciudad. Sí. No había pensado eso, pero sí, todos. Sí, estaba leyendo un artículo sobre 2 gemelos quien habían separado nacido y el niño A estaba tomando por una familia donde la madre y el padre son muy agradables y muy amables, y el otro gemelo fue con una familia quien es un poquito más enojado, y el padre fue un alcohólico, y los investigadores fueron estudiando los efectos de los ambientales, y ellos encontraron que cuando ellos crecieron, ellos fueron muy diferentes en rasgos cuando ellos convierten entre 2 hombres. Ambos adaptado a los rasgos de las familias de quien ellos fueron con cuando fueron niños. Sí, es muy interesante porque, como decíamos, ¿no? Siempre, pues sí puede haber factores genéticos que van a determinar cómo te comportas, porque tu cuerpo químicamente es diferente a los demás, ¿no? Sí. Pero principalmente lo que tú ves y lo que tus experiencias, cómo te educan, es como mucho más determinante en tu comportamiento y en tu personalidad, etcétera. Y el otro tópico de que yo escribo es sobre divorcios. Y entonces, ¿por qué hay tantos divorcios hoy en día en la sociedad contemporánea en comparación con herencias pasadas? Pues es muy interesante, porque si investigas en diferentes lugares del mundo, es muy diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que ahora la gente es muy independiente. Entonces, ahora importa más tu trabajo, tu dinero, Dinero es rey. Sí, tus sueños individuales, etcétera.
en otros lugares o aquí en el pasado, una de las cosas más importantes era la familia, ¿no? Entonces, si tú tenías problemas con tu esposo o tu esposa, como que tratabas de arreglarlos, porque era lo más importante. Lo más importante era tu familia, tus hijos, etcétera, ¿no? Pero ahora yo siento que lo más importante es tu bienestar como individuo. Entonces, si tú no estás feliz con tu pareja, es menos importante mantener como esa conexión, porque pues la mayoría de los niños ya están acostumbrados a los divorcios. Es como de, o sea, es difícil, pero es más normal decir, mis papás se están divorciando. ¿No es normal en México obtener un divorcio? Sí, en México sí. Ahora sí. Pero antes era mal visto por la sociedad. Antes era como, por ejemplo, mi abuela, si alguien se divorcia es como que, ¡ay, Dios mío! Seguramente fue infiel o seguramente alguna cosa, y tratan de esconderlo porque delante de los demás es como algo mal visto, ¿no? Pero ya la generación de mis papás o mi generación ya es algo normal, o sea, de hecho yo creo que muy pocas parejas no se divorcian. Entonces en el pasado los divorcios fue una cosa de que tú quieres tratar a ocultar. Sí, o no te divorcias. Sí, por mantener tu familia y por tus hijos, y haces un sacrificio por los demás, pero ahora es diferente. Ahora es mucho más parecido que aquí. No les importa si tú quieres niños o si tú estás sin niños en el pasado, pues, por ejemplo, si si yo estaba un hombre 20 años pasado en México y estoy casarse, pero no tiene niños, es más o menos mala tener un divorcio. Es más fácil, porque, bueno, era más fácil, porque los niños siempre era como la razón por la que no podías separar a tu familia. Aún así no era bien visto, no era bueno, pero con niños era más complicado. Y es muy malo, pero para los hombres tomar la decisión era más fácil que para las mujeres. Porque las mujeres tenían más como una responsabilidad familiar y tenían que cuidar. Y las mujeres dependen los hombres por el dinero, sí. el plata de la casa. Antes. No como mucho, no es como común ahora en día. No. Ahora es como aquí. Aún hay dificultades o injusticias. Por ejemplo, la diferencia en sueldos, o por ejemplo, no sé, muchas cosas son injustas, pero pues la mayoría o todas las mujeres tienen una carrera, van a la universidad, trabajan, tienen su propio dinero, etcétera. Entonces, también en la clase hablaremos sobre las derechos de las mujeres en Latinoamérica. ¿Tú piensas que todavía existe algunas injusticias de las mujeres en Latinoamérica? Sí, totalmente. Yo creo que es algo